La Organización Mundial de la Salud informa que Chile es el país con mayor tasa de depresión entre sus habitantes. Esto es preocupante, llamativo, tal vez ni nos damos cuenta que así, ¿por qué será Chile el país con mayor depresión? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de depresión? Porque son muchas las patologías. ¿Qué pueden hacer las leyes para ayudar, ¿no es cierto?, a quienes padecen esta enfermedad? Bueno, en fin, lo vamos a conversar con José Vitrán, que es el fundador de la Fundación Nepsis, que es la Fundación Neuropsiquiátrica de Santiago. ¿Cómo estás, José? Muy buenos días. Buenos días, Cecilia. Aquí estamos, muy bien. ¿Te sorprendió esta información de la OMS o no? No, para nada, porque no es nueva. Es la reiteración de lo que la Organización Mundial de la Salud ha dicho ya en varias oportunidades. Yo creo que se están refiriendo al mismo estudio. Ya varios años atrás, cuando se comparan capitales del mundo o grandes ciudades, efectivamente la prevalencia, o sea, la cantidad de gente por habitante, ¿no es cierto?, que está aquejada de un cuadro depresivo es alta en Santiago. Yo quisiera de nuevo decir lo que hemos dicho en otras oportunidades, es alta en Santiago, pero es alta en todas partes. El número que se da hoy día es alrededor de 17,algo%, ¿no es cierto?, de cuadros depresivos en la población chilena o en la población de Santiago. Probablemente va a ser algo cuestionable desde muchos puntos de vista. Un punto de vista solamente puedo agregar yo, y es que a ese número tan grande, que es casi, ¿no es cierto?, 1 de cada 5 personas estaría aquejada, ¿eh? Es bastante importante. Yo lo único que agregaría es que cuando se dice depresión, hay que entender que se está hablando de un grupo quizás de patologías que se llaman trastornos del ánimo y que todas cursan como principal manifestación con eso que se llama depresión mayor, pero que existen de ellas dos grandes tipos: el trastorno depresivo unipolar o monopolar, que solo presenta depresiones a través de la vida de la persona, o los trastornos del ánimo del espectro bipolar, en donde las personas también presentan depresiones a través de su vida, pero tienen algunas otras manifestaciones, ya sea en momentos intercalados entre depresión y depresión, o bien esas son depresiones especiales que tienen características que las hacen ser parte de este grupo del espectro bipolar. Igual, José Vitrán, ¿por qué Chile? ¿Qué pasa en Chile? ¿Qué características de una sociedad ayudan, o si es que podemos llamar eso ayudar, a que haya más trastornos del ánimo, más porcentaje? Hay respuestas que pueden ser más fáciles. Yo voy a hacer la menos glamorosa, digamos, ¿no? No sabemos realmente. No sabemos porque pueden haber elementos así como alguna vez fuimos campeones del cáncer gástrico junto a Japón, así como hoy día el suicidio adolescente crece más en Chile y Corea que en cualquier otra parte, ¿no es cierto? Podrían haber razones tanto geográficas como, por decirlo así, genéticas de esta población, ¿sí?, de este grupo humano que se conformó, que es la sociedad chilena. Y por supuesto siempre pensamos que los factores socioculturales, históricos, van teniendo un rol, pero no podemos decir que Chile tiene una historia tan única respecto de otros países latinoamericanos, por ejemplo. En suma, yo creo que son muchos probablemente los factores. Mucha frustración, mucha sensación de querer tener éxito en varios aspectos y no poder lograrlo, esta especie de clima que hay a veces de que te tiene que ir bien en todo. Pero ¿será eso tan propio solamente de nuestra sociedad? Países emergentes que están intentando competir, sí, a nivel global, ciertamente, a veces con mucho menos capacitación realizada, y por lo tanto la exigencia deja a mucha gente sintiendo que tiene que tener un nivel de funcionamiento, pero que no está capacitado para ello. Yo creo que los elementos que son propios de nuestra sociedad, si podemos decir, que provoquen cierto nivel de incertidumbre, que provoquen cierto nivel de indefensión en el ciudadano común, que provoquen cierto nivel de no estar seguro de que si me llego a enfermar, por ejemplo, voy a tener un adecuado acceso a ese tratamiento, o la sociedad me va a tratar con la justicia correcta, digamos. Todos esos elementos podrían hacer, por ejemplo, que gente se demore más que en otra parte
en consultar y por lo tanto consulta cuando está ya más enferma. Eso podría aumentar los índices, por ejemplo, ¿no? Ahora, efectivamente no tenemos una legislación como en algunos otros países que pudiera tener más preparado a todo el sistema social, de justicia, etcétera, etcétera, para lidiar con los enorme cantidad de situaciones que se producen, cuestiones que se producen como consecuencia de que alguien esté afectado en un momento determinado de una enfermedad mental. Estamos conversando con el psiquiatra José Vitrán. Él es el fundador de la Fundación Neuropsiquiátrica de Santiago. A propósito de la fundación, que tiene uno de los objetivos es poder llegar o ayudar a gente con menores recursos. Y a eso voy yo ahora. ¿Cuántas personas que tienen efectivamente algún trastorno del ánimo, alguna depresión, que necesitan medicamentos y que no tienen la posibilidad de comprarlo? Bueno, tú pones un tema que es para mi gusto fundamental acá. Yo creo que Chile, cuando empieza a cubrir, por decirlo así, en base a los seguros de salud y FONASA, la salud mental, o por lo menos algunas patologías de salud mental, empieza a corregir una discriminación, por decirlo así, o una injusticia respecto a la salud mental enorme. Eso empezó a ocurrir ya 10 años atrás o más, ¿no es cierto? Y cumple con un primer paso. El gran pendiente en salud mental, probablemente en nuestro medio, es la calidad de esa oferta. La oferta de salud mental puede ser de un volumen mayor hoy día que hace 20 años, sin ningún lugar a duda. ¿Tú te refieres a tener acceso a un psiquiatra, a un psicólogo, a través del ISAPRE, a través de FONASA? Claro, claro. Ya. Porque de hecho, por ejemplo, las ISAPRE se ven obligadas a cubrir, pero se instala entonces un plan en donde la ISAPRE puede limitar, determinar con qué psiquiatra te vas a atender, por cuánto tiempo te puede atender ese psiquiatra, qué remedios te puede dar ese psiquiatra. Pero no te lo reembolsa si está dentro de los que la canasta de ellos ha establecido, sí. Te los va a reembolsar. Pero si resulta que quieres consultar a un psiquiatra que tienes confianza, ¿no es cierto? Y no es prestador de la ISAPRE, no vas a poder acogerte al plan GES, claro. ¿No es cierto? Entonces, la calidad es un problema, y tanto es así que a pesar de que por el GES toda persona en Chile hoy día, o casi toda persona, teniendo FONASA ya tendrías acceso, y sabemos que hasta la indigencia tiene derecho a FONASA, podría atenderse casi gratuitamente una depresión, y sin embargo, nuestra fundación, por ejemplo, tiene lista de espera para atenderse, ¿no es cierto?, en adultos, ¿no es cierto?, que quieren ver un psiquiatra. ¿Qué quiere decir eso? Que de alguna manera la oferta que hace FONASA y las ISAPRES para atender los problemas de salud mental no da abasto. Será en cantidad, nosotros pensamos que es en calidad, y ese es un problema porque mayor calidad es ciertamente de mayor costo. Es más tiempo dedicado de un profesional, es un profesional mejor entrenado para hacer su trabajo, es tener la posibilidad de acceso a una atención multidisciplinaria, etcétera. Ahora, ¿por qué son tan caros los medicamentos de la salud mental? Bueno, eso habría que preguntárselo a los laboratorios, a la industria farmacéutica, pero entendemos que el proceso de generación de un fármaco, de una molécula nueva para tratar este tipo de trastorno y cualquier otro en realidad, ¿sí?, es un largo proceso de investigación que pasa por fases de laboratorio, animales, humanas, sí, etcétera, etcétera. Ahora, pero hay antidepresivos que cuestan 60.000 pesos. Sí, claro. Y probablemente eso tiene que ver con en qué momento los laboratorios se ven pagados de la inversión que hicieron, ¿no es así? Claro, y si uno va y pide el genérico o el bioequivalente, la psiquiatra o el psiquiatra te va a decir, sí, pero no es tan bueno como el otro. Hay, pues, Cecilia, claro. Hay laboratorios en Chile que producen productos de marca que nos parecen muchas veces aceptables cuando alguien no puede pagar o no quiere pagar el original. Y hay algunos que todavía los médicos a veces no nos hemos familiarizado lo suficiente, o sencillamente no creemos que están a la altura de sus competidores en el mercado de marca. Ahora, José Vitrán, en esta tasa, ¿no?, tan alta de depresión en Chile, como bien lo decías al comienzo, hay dos tipos de trastornos del ánimo, pero si tú pudieras decir cuál es el más frecuente. Es un punto muy importante porque todavía hay mucha mitología en este aspecto.
Aquí no hay una sola opinión entre los psiquiatras, ni siquiera entre los que se dedican a los trastornos anímicos, los animólogos. No hay una sola opinión. ¿Por qué? La nuestra, la de nuestro grupo y la de mucha gente como nosotros también, pensamos que realmente si uno toma toda la población en general, la cantidad de gente que tiene alguna forma de problema anímico, de trastorno anímico, es probable que alcance al 20%, ni siquiera al 17,6% que dice la OMS, al 20%. Pero de ese grupo, nosotros creemos que al menos la mitad, 10%, 11%, no es lo que se llama un trastorno depresivo monopolar o unipolar. Es decir, son personas que tienen depresiones en su vida, pero tienen algo más. Y ese algo más, que muchas veces no es reconocido ni por la persona que lo sufre, ni por su familia, y muchísimas veces tampoco por los tratantes, ¿no es cierto? Ese algo más le da el nombre que nosotros llamamos del trastorno del ánimo del espectro bipolar, que es relevante porque el tratamiento no es el mismo, el tratamiento es distinto, y los simples antidepresivos que se pueden dar a mansalva en el caso de una depresión pura, ¿no es cierto?, pueden ser, y habitualmente lo son, dañinos para el tipo de trastorno del ánimo en el cual hay también pequeñas exaltaciones. Eso puede ser la explicación, por lo demás, Cecilia, claro, de que nos haya ido tan mal a propósito de haber aceptado las patologías del ánimo en el GES, porque se abre la atención masivamente. ¿Y a qué se abre? Al uso de antidepresivos masivamente. Recordemos entonces que hay la mitad de esa población, sobre todo jóvenes y niños, que no son tan dados a tener depresiones monopolares. ¿Quiere decir que está sobrediagnosticado? La depresión pura, sí, porque la depresión que viene de un espectro bipolar está profundamente subdiagnosticada, y esto no lo digo yo, lo dicen todos los estudios. Mire, es tan sencillo como esto, estudios que han sido repetidos. Cuando una persona tiene un trastorno del espectro bipolar, y consulta por una depresión a un psiquiatra, más del 70% de las veces el diagnóstico que se va a llevar es de que tiene un episodio depresivo mayor, común y corriente, cosa que no era. Más del 70% de las veces. Y es por eso que en las condiciones más bipolares se demoran hasta 10 años de tratamientos en manos de doctores hasta llegar al diagnóstico correcto. Es habitual que pasen 4 tratantes al menos antes de que se llegue al diagnóstico preciso, que es un diagnóstico más complejo. Es más complejo, pero también es muy tratable. ¿Qué es más importante? O sea, no es que es más importante, pero ¿a qué se le da más importancia? ¿Al medicamento o a la terapia? Depende de cada persona. No cabe duda que la enfermedad anímica en su forma más pura, por decirlo así, más biológica, cuando no son tan determinantes los elementos psicosociales, la situación de vida familiar, etc. Cuando es más puramente biológica, no hay ninguna duda que sin medicamentos no va a caminar, y los medicamentos no deben ser dados solamente como quien dice, bueno, pues si ya le damos medicamento, ¿no? Bueno, es bipolar, pero si ya toma litio, o ya toma la motrigina, o ya... No, eso requiere de una ¿cómo se dice? Sintonía fina en manos, efectivamente, de gente que se dedica a eso, para poder ir logrando que esa persona deje de oscilar, deje de fluctuar. No basta con agregarle a la sopa, por decir eso así, claro, un estabilizador del ánimo. Hay que ir trabajando con cada individuo para que deje de oscilar. Mientras no deje de tener fluctuaciones, ese cuadro anímico no se va a estabilizar y la depresión va a retornar y retornar y retornar. El psiquiatra José Vitrán va a venir, ¿va a seguir viniendo? Si usted me invita. Claro, porque me quedo sin tiempo, porque podríamos, por ejemplo, detallar más cuáles son las bipolares, en fin, cómo debemos actuar cuando hay una patología, cómo se da cuenta, cómo influyen los hechos, cualquier hecho traumático en la vida de una persona, las mujeres, los hombres, si es diferente. Hoy día, si usted no lo sabe, es el Día Mundial de la Salud Mental Perinatal, es decir, del embarazo y el puerperio. Por ejemplo, otro tema que podríamos conversar sin bien pronto. ¿Le parece? Me parece. Señor Vitrán, ya. El psiquiatra José Vitrán, entonces, fundador de la Fundación Neuropsiquiátrica de Santiago. Nepsis. Nepsis. Gracias, Cecilia. Que te vaya bien. Hasta la próxima.